Y nos vamos a Colombia. Ay, ay, ay. Mira que le damos protagonismo a Colombia en esta travesura radial llamada La Pizarra. Y hoy queríamos estar, tenemos ganas de escucharla, de conocerla, la gente que no le conoce y de conocerla un poco más, la gente que ya se ha aproximado a un perfil político importantísimo en el día a día de la política colombiana y van a entender por qué. Bueno, la presento ya. Mafe Carrascal, María Fernanda Carrascal Rojas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ay, muy bien, Alfredo, con muchas ganas. Hace mucho rato de estar acá, desde que nos cruzamos por tierras argentinas. Tenía muchas ganas de poder visitarte en este programa y de que pues nos pudiéramos conocer aún más. Sí, están pasando muchas cosas en Colombia, obviamente también en América Latina, pero como lo hemos hablado incluso tú y yo, definitivamente lo que está pasando en Colombia es digno de no solamente ser admirado, sino de ser apoyado y defendido, porque verdaderamente nos estamos dando unas batallas muy importantes por la dignificación de las personas, de los colombianos, de las colombianas, en la salud, las pensiones, en lo laboral, lo que realmente atraviesa la vida de todos y de todas y que puede realmente poner a producir la economía, ¿no? Como lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, desarrollar el verdadero capitalismo es lo que nosotros pretendemos y no todo lo contrario, como instalan con narrativas de miedo, con narrativas de fatalismo, cuando los indicadores económicos indican exactamente todo lo contrario. Aquí están mejorando las tasas del desempleo, están mejorando las tasas de ocupación, está mejorando la inversión, de hecho ha llegado a récords importantísimos e históricos y estamos demostrando que sí se puede hacer de manera diferente y que podemos poner en el centro de la vida y a las personas para que realmente sea una potencia mundial de la vida. Mafe Carrascal es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, probablemente para fuera de Colombia es como una congresista, una diputada, y además tiene el rol, nada más y nada menos, que echarse a sus espaldas la portavocía de uno de los ejes fundamentales del cambio en Colombia y en el mundo y en América Latina, que es el tema laboral, y ahora vamos a intentar conversar Así es. con ella. Antes de nada, nos gustaría, siempre me encanta conversar, empezar a hablar, Mafe, de cómo era Mafe de pequeñita. ¿Era muy rebelde, traviesa, estudiosa, no estudiosa? ¿Cómo era? A mí me iba muy bien en el colegio, me iba muy bien, siempre y sin tanto esfuerzo, realmente era una estudiante aplicada, un poquito indisciplinada, tenía como la mezcla de las dos, ¿De rebelde? la ¿Eras mezcla un poco de rebelde? las dos, un poquito. Es que así me enseñaron en la casa, a cuestionarlo todo, a criticarlo todo. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya disciplina, claro está. Me tuvieron que también poner unos límites, ahora más que nunca, y a un año de la partida de mi papá, a otro plano, pues, de su muerte, recuerdo cada vez más, pues, enseñanzas como no solamente saber poner límites, tener criterio y poder tomar decisiones, sino también vivir la vida en cada etapa. Yo creo que esa es digamos, la enseñanza más grande y más importante que me dejó. Hay momentos para todo y no hay que apresurarse para eso. Entonces eso me permitió también como vivir cada etapa, vivir la vida. Manfred, de pequeña, ¿qué querías ser de mayor? De esto, o sea, no creo que quisieras defender la reforma laboral en el Congreso. No me imagino que pensarás eso con 7 años, pero ¿qué querías ser? ¿Qué se te Sí, pasaba por eso la fue a los cabeza? 7, eso no fue a los ¿A los 5. 7? Yo quería ser médica en algún momento. Luego quise más, yo tengo un lado muy artístico que no seguí desarrollando, pero digamos se me dan muy bien las manualidades, lo estético, me encantan las artes y creo que además las artes y los deportes que también me atravesaron mucho en mi vida por mi papá, porque la historia también de mi papá fue futbolista, lo hablamos también en algún momento. Además, tenemos un Eh, pendiente, se lo voy a decir a toda la audiencia, tenemos un pendiente sí, de fútbol y política con Maffer y así su es, hermano, porque la así historia de es, su papá justamente es vinculada al sindicalismo, desde una mirada muy clara así es, ideológica. Digo, cierro el paréntesis, pero lo dejo y el aquí fútbol. en constancia, al Ujú. fútbol, exacto. Así es, entonces eso queda como constancia y como compromiso. Entonces, siempre estaba como muy vinculada y creo que mi ejercicio en estos 15 años que llevo en la política, no en la política electoral y no en la política institucional, porque yo apenas llevo un año como legisladora, un año se acaba de cumplir, acabamos de cerrar nuestro primer año y mi primera candidatura, porque yo no me había lanzado nunca a ningún cargo de elección popular, pero sí había sido
siempre activista, líder de causas, promotora de causas, y creo que el arte da una sensibilidad muy especial para movilizar conciencias. Y todas digamos, los repertorios de acción colectiva que durante estos años pude hacer de la mano de muchas personas, muchas de las que hoy somos gobierno, ¿sí? Y estamos en el Congreso, y caminamos por los campesinos, y caminamos por los derechos, y caminamos por el trabajo, y caminamos, y cuando digo caminamos, es caminamos, marchamos, levantamos la voz, hicimos una cantidad de cosas, y siempre estuvo atravesada por el arte. Entonces, eso digamos, siempre ha sido como muy, muy, muy importante para mí. Eh, y me perdí. No, está bien que no te perdieras porque te preguntaba qué querías ser de mayor y te apasionaste Claro, con el y tema me primero de apasioné, medicina y te fuiste al tema claro. del Y arte. ¿Y entonces me cuándo gustó, brota claro, la política, Mafe? ¿Cuándo aparece como esa pulsión más allá de tu casa? ¿Cuándo estás sí. afuera de tu casa militando, haciendo política? En tema, por ejemplo, académico, cuando yo tenía este tema como muy desarrollado de las artes y demás, quise estudiar diseño gráfico. Luego unos tíos me dijeron como estudiar diseño de interiores, incluso me llegaron a ofrecer pagarme la carrera y mi papá dijo como, pues no, es lo que, o sea, como diciéndome, es lo que yo quería, porque en ese momento yo me estaba inclinando hacia las ciencias sociales desde muy pequeña, como yo era lo que yo escuchaba en mi casa. Mira, pueda que yo no quisiera defender la reforma laboral a los 7 años, Pero sí pero a lo que los yo estudié a los 11 o 7 años, escuchaba eso. claro, claro, porque yo desde muy pequeña, escuchaba las historias de mi papá, como él creó bienestar universitario. Mira que todo está relacionado. Bienestar universitario, todos los equipos de artes, de danzas y de deportes de la universidad en Ocaña, donde es mi familia. Y él crea todo esto y al mismo tiempo también viendo una cantidad de injusticias. Él crea el sindicato de trabajadores y trabajadoras en esa universidad. Entonces, mira, está ligado al deporte, a las artes y al trabajo. Y mi papá le hacía las fiestas, yo tengo recortes de periódicos donde hacía no solamente las fiestas para los trabajadores y las trabajadoras, sino las negociaciones. Él se ponía el código, él no era abogado, y él se ponía el código en las piernas, el código sustantivo del trabajo para hacer las negociaciones. Y gracias a eso logró que muchos trabajadores de esa universidad, por ejemplo, los granjeros, porque ahí se estudiaba agronomía, se estudia, tuvieran sus casas, ¿sí? Pudieran desarrollar su proyecto de vida porque se les devolvió O todo lo que la sea, universidad no les había pagado durante mucho tiempo, hay ¿sí? poco de casual, hay mucho de causal en que hoy en día estés batallando, ¿no? Nada más y nada menos en el Congreso por uno de los ejes del cambio más centrales en la propuesta de Gustavo y Francia. Pero Sí. antes de entrar a eso, yo quisiera, Mafe, ¿cómo es la vida de una mujer joven y militante en un espacio que siempre en Colombia y en muchos otros países estaba como reservado para hombres mayores Ujú. y además conservadores? Así es. No es nada fácil, siempre nos ha tocado, digamos, llegar a demostrar a las mujeres. Es muy lamentable porque todo el tiempo nos ponen en el escenario de demostrar, en el escenario de si es joven, si es bonita, si es de izquierda sobre todo, porque nos tienen muchísimo, ¿no? Nos tratan con descendencia, hablan más duro que nosotras. Si tenemos un escenario de liderazgo, por ejemplo, yo coordino, soy la única coordinadora de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y tengo que coordinar 9 personas, de las cuales solamente 3 somos mujeres. La única coordinadora soy yo. Y la ponencia positiva y mayoritaria que organizamos fue entre 7 de los 9. Y entre esos 7 de los 9 solo habíamos 2 mujeres. Entonces, eso es un reto muy grande porque además son políticos de alguna manera todos, con maneras distintas de hacer la política, pero en su mayoría que no son de nuestros sectores y que ven el liderazgo de las mujeres como, si me está poniendo límites, si habla un poco más duro, si la alza la voz, o si nos exige, es que pelea, es que es conflictiva, ¿sí? Lo alcanzó a decir alguien cuando en verdad todo el mundo alcanzó, alguien que nos estaba poniendo incluso una ponencia alternativa y demás, y se lo alcanzó a decir a los medios de comunicación. Lo más interesante es que ni los periodistas les creyeron, ni la gente en todo el Congreso, porque hicimos un trabajo muy disciplinado, yo me siento muy orgullosa del equipo que tengo y lo hacemos de verdad con mucha convicción y con mucho amor y trayendo además
a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las organizaciones, a discutir sobre una reforma cuando nunca en la historia de Colombia se había traído a discutir a la mesa a los empleados, a los trabajadores y a las trabajadoras. Nunca. Todas las reformas que se han hecho desde que el Código Sustantivo del Trabajo fue creado en 1956 y desde que Colombia entró a la OIT como miembro fundador, todo ha sido sentado y negociado entre el gobierno de turno, que han sido gobiernos de derechas, y los empresarios. Y le han quitado derechos que eran conquistas de los trabajadores y trabajadoras, derechos como el de la huelga, digamos, derechos muy reconocidos, como el de la huelga, el de la negociación colectiva. Hoy queremos devolvernos, cuando esto ya se había aprobado en Ujú. Colombia hace muchísimo rato. O sea, Mafe, si tuvieras que sintetizar entonces cuáles son las tres, cuatro grandes banderas de la reforma laboral del cambio que tú estás liderando, coordinando de la compañía, como no puede ser de otra manera, de Petro y Francia Márquez, ¿cuáles serían esas Así es. principales banderas para alguien de afuera que te está escuchando Uh ahora -huh. en la Argentina, en Bolivia, en México, en España? ¿Cuáles son las principales banderas que tú planteas y que el sector conservador adentro y afuera del Congreso se opone? Bueno, mira, nuestro proyecto identifica que la reforma laboral es la más estructural de todas. Porque si tú te pones a pensar, la reforma de la salud en Colombia y la reforma pensional son reformas que tenemos que hacer, igual que la laboral, pero que sí o sí el sistema tal cual como está planteado, o más bien los sistemas, el pensional y el de salud, se están acabando ellos solitos. Las EPS, que son las entidades promotoras de salud por las cuales se terceriza y se les da unos giros directos para que administren la plata, se están acabando, se están liquidando solas, ¿sí? Solas las están liquidando porque no soportan. Y por el otro lado, los fondos de pensiones privados, si no se hace la reforma que nosotros necesitamos, primero vamos a tener, hoy tenemos 3 millones de personas en Colombia con edad de pensionarse y no se pueden pensionar, es decir, no tienen vejeces dignas. Y yo le digo a la gente, sobre todo a la gente de derechas, que piensa más como en los beneficios económicos que en la humanidad y en los derechos, yo les digo, bueno, entonces piensen en los beneficios económicos. Imagínense 3 millones de personas que hoy no se pueden pensionar si tuvieran platica en el bolsillo para ir a gastar ese Claro, lo dinero estás y mover la planteando, economía Mafe, no solo desde la justicia, que también, sino también desde la propia desde la eficiencia economía económica. total, desde la eficiencia económica, cómo hacemos para mover este país, cómo hacemos para que el, el viejo, el anciano que tiene la posibilidad de pensionarse, vaya y compra la tienda de la esquina y eso mueve la productividad, mueve la economía local, mueve el país finalmente. Entonces, si nosotros tenemos esas dos reformas que se tienen que hacer, ¿verdad? Y que van bastante adelante, pero la reforma laboral para nosotros implica realmente traspasar, eliminar, superar el modelo neoliberal en Colombia. Y se basa básicamente en, o sea, el corazón de la reforma, que es lo que yo digo, yo lo que tengo que proteger como coordinadora, sobre todo como coordinadora, como militante de este proyecto y como también una trabajadora que soy, porque somos trabajadores, todos nosotros también. Entonces, lo que tengo que proteger es estabilidad laboral, es una de las, digamos, como de las estructuras de la columna vertebral, son dos columnas vertebrales, y lo colectivo, el derecho colectivo, los derechos colectivos. Esas es como nuestros dos ejes principales. En ese orden de ideas, buscamos que los trabajadores y las trabajadoras recuperen derechos que les quitaron poder de compra, porque les precarizaron sus salarios. ¿Cómo? Aquí imagínate que la 789, que fue la reforma que hizo Álvaro Uribe Vélez en el 2002, lo que dijo fue, la noche ya no empieza a las 6 de la tarde. Aquí empezaba a las 6, es distinto Colombia a España, porque pues Colombia, como ustedes saben, es un país tropical, nosotros no tenemos estaciones, por tanto sí podemos determinar horas como estas. Entonces, a las 6 de la tarde empezaba antes, era un derecho adquirido de los trabajadores antes del 2002. 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde le pagaban recargo nocturno a los trabajadores, por cada hora, ¿no? Cada hora trabajada, recargo nocturno. Pues resulta que a partir de entonces dijeron, no, ya no a partir de las 6, a partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, es decir, un trabajador puede estar trabajando casi toda la noche, ¿sí? Sin pagarle y sin reconocerle, cuando todos entendemos y en el mundo se entiende que un Sí. trabajador, una persona, no produce ni trabaja de la misma manera en el día que en la noche.
Y porque hay eso, un de hecho, proceso de deterioro biológico. es una pérdida salarial de hecho al final. Esto se traduce en una pérdida Eh, de salario, ¿no? claro, en una pérdida de salario, en una pérdida también, mira, esto tan importante que queremos a través de la reforma laboral, y es que se recupere la importancia del descanso, del ocio, del tiempo que deben tener las trabajadoras y trabajadoras con sus hijos, con sus hijas, con las personas que cuidan. Por ejemplo, muchas mujeres son cuidadoras y necesitan pasar tiempo con sus hijos. Algunas salen tan temprano y llegan tan tarde que ni siquiera ven a sus hijos despiertos, ¿sí? Eso es lo que queremos. Al final estamos cuidando también los derechos de los niños, de las niñas, de las adolescencias para estar bien cuidados, bien protegidos, en fin. Y Entonces, eso es Mafe, lo que se queda en trasfondo. en este intento de avanzar en materia de derecho, en materia de estabilidad laboral, que probablemente sea lo que en cualquier organismo internacional, inclusive de los ortodoxos, Uh -huh. plantearía, yo te quiero preguntar si en este momento de fuerte oposición de cierto sector mediático, de cierto sector económico y del sector perdedor en las elecciones, que están representados en el Congreso, digo porque hay que Así es. caracterizar a cada quien. ¿Crees que están acelerando un proceso destituyente contra este proyecto político del cambio y para eso usan reformas laborales o reformas en materia de salud? ¿Crees que está en ciernes un intento destituyente seriamente? ¿Es grave lo que está pasando en Colombia? Yo creo que sí hay un golpe blando, como lo dice el presidente Gustavo Petro y como lo ha venido denunciando en diferentes escenarios internacionales. En definitiva, si se están usando los medios de comunicación, por ejemplo, también se usa incluso el órgano judicial, como lo hemos visto en América Latina desde hace mucho tiempo, como lo vivió incluso Gustavo Petro, que fue una de las primeras víctimas del lawfare en América Latina. Lo que pasa es que fue de una manera, era un gobierno local, pero determinó y dejó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, perdón, con las medidas cautelares que se le dictaron. Y eso sí que ha generado pues, posibilidades de poder proteger a los funcionarios en este país, pero lo siguen haciendo, siguen usando los órganos de control, por ejemplo, la Procuraduría, a pesar de que está ese antecedente del mismo Gustavo Petro, siguen usando la Procuraduría para perseguir a sus hoy, o sea, los que eran opositores, para perseguir a los que hoy son gobierno, como lo hacían cuando antes éramos opositores. Siguen usando, como lo digo, los medios de comunicación para seguir con unos titulares falsos, con noticias supremamente mezquinas. Mira lo que me hicieron a mí, por ejemplo, como coordinadora de la reforma laboral. Yo llevo una semana, mi última semana, el sábado anterior a esto, hasta hoy, fue de un ataque, tras otro ataque, salió el presidente Petro, el director de impuestos y de aduanas del país, de la DIAN, salieron los dos a decir lo mismo, son economistas, salieron a decir lo mismo que yo dije, que es básicamente que nadie le puede decir a un empleado, a un trabajador, cómo gastarse su salario. Obviamente me estaba refiriendo al salario neto, a lo que llega del bolsillo. Sin embargo, también surgió un debate muy interesante porque venía la derecha a decir, ay, pero es que nosotros ponemos, el empleador pone el 12%, en este caso en Colombia, de la cotización. Y yo les dije, no, un momento, un momento. Ellos no los ponen de queridos. Lo que ellos ponen de la cotización, lo que ponen es la plusvalía, son las ganancias que vienen también, porque también puede venir del conocimiento, de las capacidades de la empresa, eso ya lo sabemos de la tecnología, pero en gran medida viene desde el trabajo del empleado. El Claro. empleado se provee, es decir, el salario bruto, todo su salario, es todo su salario antes de la cotización, lo que quiere decir que la cotización no es un regalo del empleador. Claro, Entonces, claro, ese tipo de cuestiones son las que permanentemente van intentando erosionar cualquier proceso de cambio. De hecho, Mafe, para ir cerrando el tema de Colombia, antes de preguntarte algunas otras cosas muy rápidas, Gustavo Petro en estos micrófonos aquí en la pizarra a mí me dijo algo que me llegó a impactar y luego lo repitió muchas veces. Solo habrá cambio si nos acompaña la gente cacho, en el día a día. Y ahí te así es. pregunto, ¿cuál es el termómetro de Mafe Carrascal, de esa ciudadanía que os votó mayoritariamente a la hora de acometer reformas como la laboral o cualquier otra significativa para el cambio? Mira, hay algo fundamental y es que aquí hay gente como Vargas Lleras, ex vicepresidente de este país, gente como Dilian Francisca Toro, con quienes yo he tenido controversias directas sobre la reforma laboral, que ella es la
presidenta de uno de los partidos que presentó una ponencia alternativa sumamente regresiva y que incluso estaba por debajo de los estándares internacionales. Nosotros les decimos eso, miren, no nos estamos inventando nada, no nos bajemos de los estándares, hay que actualizar el derecho laboral en Colombia que está desactualizadísimo, no nos bajemos de ahí, pero no nos pidan bajo ninguna circunstancia que nos movamos de esos estándares porque tampoco nos vamos a abrir a mercados internacionales. Entonces, ¿cuál es una de las estrategias de ellos? Empezar a generar pánico de alguna manera económico, que yo les digo, oiga, ahí sí me da mucha pena, pero qué estrategia tan cueca, como decimos acá, ¿no? O sea, nada que ver esa estrategia, porque ellos mismos se clavan el cuchillo, los indicadores van bien, muchas cosas van bien, nuestro salario mínimo ha ganado valor, nuestra moneda ha ganado valor, ha caído el dólar de manera impresionante, ¿sí? Se han hecho unas medidas importantes para bajar la inflación de los alimentos, del precio de los alimentos. Entonces, si ellos no son inteligentes y como están en medio de campaña y viene campaña local ahorita en Colombia en octubre, yo les he dicho, no sean mezquinos y no jueguen con la cuchara, con la comida de la gente. Porque aquí el asalariado, como en todas partes del mundo, el asalariado, ¿sí? Vive justamente su mínimo vital, es su salario. Ellos no Mm. viven de la renta como ellos, ¿sí? Ellos no viven de las herencias como el señor Vargas Lleras. Ellos no viven, ¿sí? Ellos viven de su salario. Si usted le dice a un trabajador que esto se va a ir a la mierda, Ujú. incluso a la clase media acomodada, a la clase alta que puede, si usted le dice que eso se va a ir a la mierda, la gente lo que hace es que se retrae y no gasta, ¿sí? No va a gastar, prefieren no salir ya no salen a la semana los que pueden cada semana al restaurante, sino más bien sale una vez al mes. Entonces no entienden que esto es un tema también de tranquilidad, de llevarlo con calma y de darle garantías a los trabajadores para darles posibilidades de gastar más y de poder de compra. Eso es la base. Entonces, yo creo, realmente creo, que la gente sí está con nosotros y que lo que hicieron con la reforma laboral, porque ¿qué pasa? La pensionalidad de salud quedaron vivas Ujú. y quedaron para la siguiente legislatura que empieza el 20 de julio. Ahí siguen con los debates, segundo debate, sí, ya sigue. Esta se hundió por procedimiento, se hundió, se archivó porque la hicieron llegar, hicieron operación tortuga, como le llamamos acá, no nos armaban quórum, no iban a trabajar a la comisión, porque la tenemos consensuada en un más del 80%, no solo con ellos y con los partidos. Dicen que no, pero yo sí tengo las pruebas, los artículos, artículo por artículo, quién metió qué partido metió qué gremio, porque los gremios también Ujú. tuvieron ahí influencia y pudieron meter sus cosas, qué sindicato y qué observatorios y academia, porque también metimos observatorios y academia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo llevan a término para que en las ordinarias no pudiéramos darle debate y se hunde por... Entonces, siento yo y lo que vi, sobre todo en las redes, lo que vi en la calle, lo que he visto incluso, mira, en la final de fútbol de Colombia, que Ujú. ganó mi equipo el sábado Millonarios, hasta en el estadio sentí yo la gente, primero porque como me hicieron esa andanada machista, violenta, me armaron un perfil que yo ya había denunciado de Tinder, que no es mío y Ujú. que si lo tuviera, ¿qué? Por eso fue Claro, la sí, ¿cuál discusión, es el problema? Sí. para deslegitimar mi voz, imagínate. Entonces, que por un lado hicieron toda una andanada con uno de los empresarios más importantes de este país, Mario Hernández, que le dio una entrevista semana, mira toda la andanada de eso. Ujú. Después de esto que sale el director de la DIAN de impuestos y el presidente a decir lo mismo, a defenderme sobre lo que yo había dicho, ¿cierto? Empieza una andanada de, ella no tiene experiencia, es muy joven, es una bruta, es una tonta, nunca ha hecho empresa, ella no está preparada para esto, ella no sabe sobre esto, empieza esa andanada. Luego pasa que yo estoy súper, o sea, molesta ese último día porque no pudimos, nos recusaron, hicieron un poco de cosas para poder dilatar y que se archivara. Yo salgo y digo, hago una, ni siquiera fue la ponencia, nunca pude dar mi ponencia. 11 minutos de intervención, una intervención que es mucho más profunda que un lapsus de dije diario en vez de horas, Claro. que dije hora, no dije diario en vez de semanal, una cosa así, hablando de una cifra de productividad y de laboralidad en Colombia y de semanas trabajadas a la semana. Y por ese lapsus de 2 segundos que agarró la posición y que además agarró semana Sí, y solamente tergiversando semana, o instrumentalizando al tergiversando máximo eso todo, para, claro, es el intento siempre de deslegitimar a partir de un error que puede tener cualquiera persona, ¿no? cualquiera.
ellos mismos como periodistas, nosotros aquí hablando, porque Sí, claro, es normal. es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Porque además no tenemos nada libreteado, ni estamos leyendo. No estáis Entonces, claro, yo hago esto. coacheados, no estáis coacheados, ¿no? Como suele estar la derecha cuando habla. Exactamente. Entonces yo hago esto, me hacen ese perfil falso como para decir que yo me la paso esas 60 horas de mi equivocación buscando con quién acostarme y no sé qué. Entonces, claro, esto se empieza a volver en un tema de violencia política. Las mujeres podemos hacer con nuestra sexualidad lo que se nos dé la gana y pilas porque el debate profundo es el de la reforma laboral. No se dejen llevar hacia allá. Todo esto hace que yo gane muchísimo apoyo, pero muchísimo apoyo, que además la gente conozca, las que no sabían que yo soy la coordinadora de la Claro, laboral, al final le que le salió, pongan, te generaron casi una campaña de publicidad. Yo recuerdo que Evo Morales en el 2005 le decía a todo el mundo que su jefe de campaña era el embajador de Estados Unidos porque hablaba mucho de él. Y creo que un poco tal como claro, tú cuentas, hay algo de que al final estas campañas se la hacen a veces, ¿no? Ciertos medios que se obcecan de manera... Bueno, ahora sí que estamos sin tiempo, Mafe. Quiero terminar pero hay con... que saber Sí, darle dime. la vuelta. Por Hay que eso es saber lo darle interesante. la vuelta. Y Creo nosotros creo que que somos muy inteligentes para eso. sí, tanto yo creo que además la presidencia, la vicepresidencia, Gustavo y Francia han logrado siempre aprovechar, ¿no? Y lo han hecho con mucha virtuosidad. Para terminar, te hago preguntas muy rápidas y con respuestas, si puede ser ahora sí, de una palabra. Estamos casi sin tiempo. Un país para escaparte de vacaciones en América Latina. Argentina. Ya me has dicho, pero un jugador de fútbol, de estos de pequeña, de los que nunca te olvidas. Ush. Nano Prince. Bueno, Mentiras, Maradona. menos mal, me Mentiras, es dejaste aquí Maradona. con mucho Realmente es miedo. Maradona. Realmente es Eh, Maradona, que siempre ha sido mi ídolo. una comida colombiana que recomiendes. Me encanta el mote de queso y no es tan publicitado internacionalmente. Es cierto. Búsquelo. ¿Cuál es el estereotipo de los colombianos que más te fastidia, que más te jode? El estereotipo. Ay, la verdad, ninguno. Yo tengo muy claro quiénes somos nosotros, no los colombianos, tengo muy claro que los seres humanos tenemos una cantidad de matices y no importa la nacionalidad. ¿Lees la prensa desde primera hora o a última hora? ¿O ambas, en Desde ambos primera, momentos? desde las 5 de la mañana tenemos ya un parte como equipo. Y ahora dime una palabra por cada persona que te diga. Gustavo Petro, Uf, no, no, valentía, Francia Márquez, dignidad, Uribe, cinismo. Cristina Fernández de Kirchner, Uf, esa fue. Uf, Espectacular. Eso es otra cosa, otro nivel. Semana, Uf, ese es un, ese es un fácil. es un uf de caída, ¿no? Sí, Em, sí, está muy caída. Se mala. Colom- y ahora, y ahora sí, para terminar, te digo Colombia, ¿qué me dices? Uy, oportunidad. Hay mucho para hacer acá. Siempre terminamos pidiendo que nos dejes dicho, escrito, una palabra en nuestra pizarra. ¿Cuál dejarías? Dejaría siempre dignidad, que no se Ah, nos olvide. Acá la bueno, tengo, que no se terminamos nos olvide. acá. Mafe, mil gracias por estar en esta travesura radial acá en la pizarra y seguramente nos estaremos viendo y conversando pronto. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Voy a estar en España unos días conociendo sobre lo que tienen para enseñar y sobre lo laboral también. Habrá mucho que conversar entonces. Abrazo fuerte, suerte. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias.